Con 1,400 semanas, a los 60 años va a tener una pensión de 46,000 pesos, más de 46,000 pesos, y a los 65 años, más de 61,000 pesos. Con 1,500 semanas va a poder obtener una pensión de 49,000 pesos a los 60 años y a los 65 de más de 65,000 pesos, que bueno, estas ya son con 3 palomitas, ¿verdad? Este monto de pensión yo considero que son pensiones excelentes. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Yolanda Martínez. Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva plática, que es uno de los temas y de los tutoriales que más les gusta cuando les presentamos lo que le llamamos o lo que ustedes le han llamado tabla de modalidad 40. En este caso vamos a presentar esta gráfica con la cotización de 25 UMAS, es decir, el límite superior permitido por el IMSS durante 4.8 años, que sería en un momento dado el tiempo ideal, porque sabemos que en un cálculo de una pensión hay muchos factores importantes, pero uno de ellos, de los más importantes, es el salario promedio de las últimas 250 semanas, que son 4.8 años, y que en este caso, en esta tabla, manejamos con el salario topado de este año 2025, que es 2,228.5, con ese salario cotizar los 4.8 años a partir de este año, estamos considerando a partir de marzo, hasta el diciembre del 2029. Es decir, si ustedes inician esta cotización en este año y quieren cotizar 4.8 años, terminarían su cotización en diciembre del 2029, y es este tiempo, estos 4.8 años, los que se van a considerar para el cálculo de su pensión, para el salario promedio. Y si estamos cotizando con el salario topado, pues ese salario topado es el que se va a tomar en cuenta para el cálculo de su pensión. Lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a explicar como siempre, se los vamos a presentar. Pero saben que a mí me gusta darles un contexto siempre, porque hay muchas personas que afortunadamente ya tienen mucho conocimiento sobre sobre todo modalidad 40, pero sobre todo el tema de pensiones. Sin embargo, hay muchos de ustedes que inician en este proceso. Entonces, esta información va para todos, para quienes inician su proceso, para quienes están en intermedio, en este caso, para quienes quieran o estén determinando la estrategia de cotizar 4.8 años, para quienes tengan 50, 45, 55 años, 60, y para quienes tengan 500, 1,000, 1,500, 2,000 semanas, porque vamos a ver de qué forma, cotizando este tiempo que estamos hablando en este gráfico, pueden ustedes alcanzar pensiones de más de 90,000 pesos. Entonces, es algo muy importante, porque a veces se oye información de no hay pensiones tan altas. Estamos aquí hablando de que se está considerando una estrategia de cotización en modalidad 40 a partir de este año hasta, en este caso, hasta el 2029. Entonces, aquí con números, con datos, se están manifestando precisamente esta cantidad en la pensión. Pensiones de más de 90,000 pesos, y lo vamos a ver. En este momento yo acabo de comentar que va para todas las personas que puedan tener 50 o 60 años y que estén determinando su estrategia. Este esquema, este esquema que estamos planteando es modalidad 40. Y como siempre saben que me gusta comentarles qué es modalidad 40, como lo comentamos para todas las personas que inician en este proceso y que a veces de verdad, tal vez ustedes, todos ustedes que ya manejan estos temas,
pues piensen que todo mundo, o pensamos, ¿verdad? Que todo mundo sabe que es modalidad 40, pero no. Hay muchas personas que no saben qué es modalidad 40. Lo escuchan, lo han escuchado, se los comentan, pero no conocen varios de los factores que maneja modalidad 40. Entonces, de verdad, para todos, para los que ya lo conocen, para quienes no lo conocen, siempre damos esa referencia para que haya esa base de información y que la información precisamente que manejemos en este gráfico, en esta tabla, pues lo entiendan todos, para que les sirva a todos en el proceso en el que estén. Entonces, modalidad 40 es un esquema, es un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social que puede ser aplicado tanto para Ley 73 como para Ley 97. ¿Quiénes son Ley 73? Todos ustedes que hayan iniciado a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es decir, hasta el 30 de junio de 1997, pertenecen al esquema de Ley 73, que es cotizar que ustedes hayan trabajado en una empresa privada que les haya otorgado precisamente esta seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sabemos que todas las empresas privadas, en este caso, tienen la obligación de que si ustedes están cotizando con ellas, si ustedes ingresaron a laborar o recientemente, porque les puede servir esta información, o hace 20 años o hace 40 años, ustedes tenían el derecho a ser registrados para su seguridad social, para su atención médica en este Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en este caso, bueno, si ustedes iniciaron su cotización antes del 1 de julio de 1997, ustedes son Ley 73. Si iniciaron posterior o a partir del 1 de julio de 1997, pertenecen al esquema de Ley 97, que hemos hablado de este esquema, tenemos varias pláticas enfocados en este esquema, pero en este momento nos vamos a enfocar en Ley 73. Entonces, si ustedes cotizaron y tienen, la ley lo establece, tienen un mínimo de 52 semanas cotizadas en un régimen obligatorio, ustedes tienen derecho a inscribirse en este esquema de modalidad 40, que su nombre oficial es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Hay otros esquemas como incorporación voluntaria, como trabajador independiente, trabajador del hogar, son otros esquemas del IMSS. Que también son muy útiles y que hemos hablado de ellos, como en este caso de incorporación voluntaria como trabajador independiente, modalidad 10, que ahora se le llama así. Hemos hablado, son otros esquemas que vamos a seguir hablando de ellos porque hay mucha información, pero en este momento nos estamos enfocando a modalidad 40. Nuestro gráfico está enfocado a modalidad 40. Entonces, este esquema les permite, como su nombre lo dice, continuar voluntariamente cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo se dan estos casos? Cuando ustedes dejan de cotizar por cualquier situación, porque ustedes se dedican a otra actividad, como trabajador independiente, ¿verdad? Se dedican a algún negocio, alguna empresa, emprenden una actividad, o pues se dedican al hogar, o dejaron de cotizar por alguna razón. Ustedes pueden seguir sumando esas semanas a las que ya cotizaron en algún tiempo para poder tener la opción de pensionarse, que ese es nuestro enfoque principal, que todos ustedes que hayan cotizado en algún momento, antes de 1997 en este caso, puedan lograr tener una pensión. Entonces, en este caso, si usted dejó de cotizar hace mucho tiempo o hace poco tiempo, pero quiere continuar en esta cotización, lo puede hacer a través de modalidad 40, que tiene muchos beneficios. Cada esquema es diferente, les da algunos beneficios, unos tienen unos beneficios, otros tienen otros,
¿verdad? Entonces hay que buscar el que más le convenga a cada uno de ustedes. En este caso, modalidad 40, el principal beneficio es que el costo de sus cotizaciones es menor, aunque sean cotizaciones altas, si ya se requiere de cotizar, en este caso con un topado, con salarios topados, son mensualidades altas, como lo vamos a ver, pero el beneficio también es alto. Entonces, modalidad 40 es un esquema oficial, legal, para que usted no se arriesgue en otras situaciones de estarse registrando, pues a lo mejor en empresas que no existen, en empresas que no los dan de alta como ustedes o como debe de ser, porque de alguna manera pues ustedes no están realmente elaborando y el registro que les hacen no es el correcto. Entonces tenemos este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40, que les puede permitir desde activar su conservación de derechos, aumentar su salario promedio, aumentar sus semanas. Tiene requisitos, sí, como lo mencionamos, deben de tener un mínimo de 52 semanas cotizadas, que es un año, en los últimos 5 años. Y no deben de haber pasado más de 5 años de esta última cotización que hicieron para poder registrarse en este esquema. Y deben de estar pues dados de baja, ¿verdad? Para en cualquier régimen obligatorio para poder incorporarse o poder registrarse en esta continuación voluntaria. Tiene muchos beneficios, pueden cotizar desde un salario mínimo hasta 25 UMAS, que en este año 2025 el salario diario de 25 UMAS es el de 2.828.5 y que equivale a un pago mensual de 11.477 pesos. Entonces, es un esquema que nos da muchas ventajas y este gráfico, esta tabla precisamente, nos habla de qué beneficio nos da si cotizamos, si ustedes están en este proceso y en este año deciden registrarse en modalidad 40 para pagar con un salario topado. Vamos a ver aquí cuánto es, que ya lo mencionamos, durante las últimas o las siguientes 250 semanas para que ustedes se pensionen dentro pues, de 4.8 años con un salario topado, con un número de semanas. Saben que vemos aquí el número de semanas, desde 500 semanas hasta 2.000 semanas, para que ustedes se vayan dando cuenta y se puedan ubicar en una situación en la que ustedes estén, y les den la idea de qué es lo que ustedes pueden obtener. Y como lo dijimos al inicio, se pueden obtener más de 90,000 pesos mensuales en este esquema modalidad 40, cotizando estos 4.8 años con un salario topado. Entonces, vamos a ver este gráfico para que ustedes vean y se pueden ubicar qué es lo que pueden alcanzar de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus objetivos en esta pensión, que lo que queremos es que ustedes obtengan pues la mejor pensión para cada uno de ustedes, que es nuestro eslogan, que puedan obtener la mejor pensión para ti. Entonces vamos a ver el gráfico. Este es precisamente el gráfico, ¿verdad? Que es un cálculo de pensión contratando modalidad 40, 4.8 años. En este caso, vamos de este mes de marzo del 2025 proyectado a diciembre del 2029. ¿Cuál es el salario contratado? Son 25 UMAS de este año, que sabemos que la UMA, el valor de la UMA de este año son 113.14, multiplicado por 25, que son las 25 UMAS, y que el salario que nos da, que es el salario topado de este año, es 2.828.5. Hace un momento cuando les mencioné, yo les dije 2.228, no, es 2.828.5, y en este caso multiplicado por el porcentaje que se aplica. Acuérdense que a partir del 2023,
aumentó el porcentaje de pago en modalidad 40. Entonces, este año nos corresponde el 13.348% por 30.4 días que tomamos para un promedio y nos da el pago, este sería el pago mensual promedio, ¿verdad? Que es de 11.477.46 en este año 2025. Entonces, por favor, aquí sí tomen el salario, 2.828.5. El pago mensual promedio de estos 4.8 años va a ser de 13.407.91. ¿Por qué no el pago de 11.477? Porque, como se los acabo de explicar, cada año va aumentando el pago de modalidad 40 por el porcentaje que se le va a aplicar, que ya está determinado en la modificación que hubo. A partir del 2023 empezamos con un 11.166%, en el 2024 un 12.257%, en este 2025 estamos en un 13.348% y va a seguir incrementando hasta el 2030 a llegar al 18.800%. Entonces, si aquí tomamos estos incrementos cada año de estos 4.8 años que vamos a cotizar, el promedio del pago va a ser 13.407.91 y en este caso, el pago de los 58 meses, que son los 4.8 años, pues nos da un total de 777.658.65 en estos 4.8 años. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque esta inversión va a ser la misma que van a hacer todos los que quieran cotizar a partir de este año 2025 hasta el 2029, que en este caso son los 4.8 años. Es la misma inversión que van a hacer. Y esto es importante porque lo vamos a ver precisamente de acuerdo al número de semanas que cada uno tenga. Es lo que va a obtener de pensión si cotiza estos 4.8 años con el salario topado. Aquí vamos a ver dos casos, dos situaciones, que va a ser el de personas que contraten esta modalidad y este pago de 4.8 años, que lo contraten a los 55 años. Es decir, que en este momento, en este año de 2025, ustedes van a contratar esta modalidad 4.8 años, se van a pensionar a los 60 en términos generales, y si la contratan a los 60, bueno, pues la van a recibir a los 65 años. Como siempre, vamos a poner el ejemplo de a partir de 500 semanas, que es el número de semanas mínimo que se requiere en Ley 73 para poder pensionarse. Y aquí vemos que si usted cotiza 4.8 años, invierte 777,000 pesos y se pensiona a los 60 años con este número de semanas, con esta edad, va a obtener una pensión de 10.707.63 y a los 65 de 14.276.84. Aquí es muy importante el conocer y tener en cuenta todos los factores que intervienen en una pensión. Y esto se los comento porque aunque esta pensión de 14.276 sea mayor a la pensión proyectada para el 2029, recuerden que estamos proyectando una pensión que va a iniciar este año 2025 y va a terminar en el 2029. Entonces es muy importante conocer de cuánto vamos a estar hablando de la pensión mínima para que nosotros veamos la conveniencia de cotizar 4.8 años y de invertir un promedio de 777,000 pesos. Entonces, la proyección de la pensión mínima para el 2029 es una proyección. Podemos estar hablando de 12,500 pesos o de 13,000,
Por supuesto que esta es mayor, pero muy poco mayor, una cantidad que no justificaría el invertir la cantidad de 777,000 pesos e invertir también 4.8 años. Eso es muy importante, esto lo deben de tener en cuenta ustedes. Aquí yo sí me gusta darles esta información desde este mínimo de semanas. La pudimos haber omitido por considerar que no es conveniente esta inversión cuando se tienen solo 500 semanas. Cuando tenemos 600 semanas, bueno, a los 60 años vamos a tener con esa inversión, repito, con la misma inversión va a ser todo porque se va a cotizar los 4.8 años con el topado del 2025 que es de 2,828.5. Nos da 14,000, sería el mismo caso, ¿verdad? Que en estas situaciones no nos conviene hacer esa inversión. Hay que analizar el tiempo de recuperación. En este caso, estamos ya hablando a los 65 años con 600 semanas, que es un mínimo de semanas, son muy poquitas semanas. Sin embargo, con esa cotización ya se alcanza una pensión de 19,658.11. Aquí hay que analizar si estamos hablando de una pensión mínima en ese año, pues ya estamos hablando de unos miles de pesos más. Hay que aquí considerar en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión de esos 777,000 pesos con esta pensión para considerar si es válida o no para todos nosotros. 700 semanas. Aquí quiero que vean que es un número de semanas muy pequeño y que sin embargo a los 60 años ya nos está dando una pensión de 18,779, que sería el mismo caso del anterior. Hay que analizar el tiempo de recuperación de la inversión porque la inversión es alta. Pero a los 65 años ya tenemos una pensión de 25,000 más de 25,000 pesos, ¿no? Entonces hay que considerar precisamente pues la conveniencia de cotizar o de invertir, sobre todo de invertir tiempo y el dinero, que en este caso es la inversión de 777,000 para lograr una pensión de 25,000 pesos. Sí se considera que hay una recuperación de la inversión, hay que ver qué tiempo nos tomaría y si nos conviene. Con 800 semanas, 22,000 pesos, más de 22,000 pesos a los 60 años, más de 30,000 pesos a los 65. Aquí, por supuesto que ya podemos ver una conveniencia de cotizar con esa inversión y en ese tiempo con solo un mínimo de 800 semanas. Es una buena inversión porque son muy poquitas semanas. Con 900 semanas a los 60 vamos a obtener 26,000 pesos, más de 25,000 pesos. A los 65, más de 35,000 pesos, casi 36,000. A las 1,000 semanas, que de verdad creo que muchos de ustedes tienen ese número de semanas. Y estamos considerando que ustedes van a iniciar con un número menor de semanas, porque aquí van a aumentar 250 semanas, es decir, aquí iniciaron con 750 más 250 de los 4.8 años, van a llegar a estas 1,000. Es el mismo caso para todos. Aquí van a iniciar con un número menor. Aquí imagínense 700 semanas o 800 semanas menos 250, ustedes están iniciando con 550 semanas en este caso, un número muy pequeño. Pueden alcanzar esta pensión. En este caso, con 1,000 semanas pueden alcanzar esta cantidad de 30,000 o esta cantidad a los 65 años de 41,000 si cotizan 5 años o 4.8 años con el salario topado. Esta es una gran ventaja. En estos casos ya son situaciones
muy buenas, muy considerables, porque con un número de semanas tan pequeño que cualquiera de ustedes puede tener, 650 semanas, y cotizar 200, en este caso no, serían 550 semanas, más 250 serían 800, imagínense 550 semanas. Y se alcanzan ya estas pensiones tan buenas, en realidad. En este caso, con 1100 semanas, aquí le vamos a poner que se inicia con 750, como en el caso de cada uno de este número de semanas. 1100 semanas, estamos hablando de 34.923 y de 46.564 a los 65 años. Con 1200 semanas, iniciaron con 950. Cualquiera de ustedes, de verdad, y eso me da mucho gusto, tienen un número de semanas como estos. Cualquiera de ustedes tiene un número de semanas en donde puede iniciar con 750 y termina con 1950 y termina con 1200. Y en este caso va a obtener a los 60 años una pensión de casi 38,000 pesos, que ya es una excelente pensión. Yo consideraría de verdad muy buenas opciones desde pues tener una pensión de 22,000 pesos. Aquí ya estamos hablando de casi 38,000 y aquí de más de 50,000 pesos. Son excelentes opciones de pensión que se pueden lograr teniendo un mínimo de semanas. ¿Hay que hacer una inversión alta? Sí, hay que hacer una inversión alta que es de 777,000, pero que vale la pena porque ustedes van a obtener una pensión de por vida, ya una pensión mayor, que les va a permitir precisamente pues ya tener una seguridad económica, una base, pues que es buena, que les va a permitir tener un nivel de vida. Entonces, 1300 semanas, que siguen siendo pocas, si ustedes inició aquí con 1050, ¿verdad? Pues va a llegar, cuando sume los 4.8 años, va a llegar a 1300 semanas y va a obtener una pensión de 41,986 pesos. Y aquí va a tener una pensión a los 65 años de casi 56,000 pesos. Con 1400 semanas, a los 60 años va a tener una pensión de 46,000 pesos, más de 46,000 pesos, y a los 65 años, más de 61,000 pesos. Con 1500 semanas, va a poder obtener una pensión de 49,000 pesos a los 60 años y a los 65 de más de 65,000 pesos, que bueno, estas ya son con 3 palomitas, ¿verdad? Este monto de pensión yo considero que son pensiones excelentes. 1,600 semanas, una pensión de 53,000 pesos, más de 53,000 pesos a los 60 años, más de 70,000 a los 65 años. 1,700 semanas, más de 57,000 pesos a los 60 años, más de 76,000 pesos a los 65 años. 1,800 semanas, una pensión mayor a 61,000 pesos con 60 años y mayor a 81,000 pesos con 65 años. 1,900 semanas, una pensión mayor a 65,000 pesos a los 60 años y mayor casi 87,000 pesos a los 65 años. Y ponemos un límite de 2,000, que ustedes pueden tener más de 2,000 semanas y tener una pensión mayor por el número de semanas. Y aquí van a obtener a los 60 años una pensión casi de 70,000 pesos a los 60 años y mayor a 92,000 pesos a los 60, en este caso a los 65 años. Estamos hablando que aquí es un 75% por la edad. Estas cantidades
son tal cual, no se da el 75%, se da esta cantidad, pero se está obteniendo a un 75% en el factor edad por la edad de 60 años y del 100% por el factor edad a los 65 años. Pero repito, no se deben de confundir de que estas cantidades se dan al 75 o al 100, no. Estas cantidades son el resultado de estos cálculos. El porcentaje es, en este caso, porque se está otorgando ya en estos cálculos solo de un 75% porque es a los 60 años o de un 100% porque es a los 65 años. Entonces, aquí les quiero dejar esta tabla, este gráfico, para que ustedes tengan la idea de lo que ustedes pueden lograr si tienen la oportunidad de cotizar en modalidad 40, 4.8 años, con un salario topado, que sé que es un salario alto, pero que nos da un resultado magnífico en este caso. Y la inversión en todos estos casos va a ser la misma, que es la de 777,000 pesos, un poco más, para lograr en cada uno de estos casos, de acuerdo al número de semanas con el que usted cuente en este momento y con el que usted logre sumar, ¿verdad? Puede obtener estas cantidades de pensión en esta, podríamos decir, en esta máxima inversión. Se puede invertir más, usted puede invertir 5 años, 10, 15, los que usted decide en modalidad 40, pero consideramos que esta es la inversión ideal en cada uno de los casos. En este último caso, por ejemplo, 92,000 pesos se van a obtener. ¿Saben cuánto tiempo se puede recuperar la inversión que se hizo? En 8 o 9 meses. Así de fácil. La inversión, en realidad, ya con el monto de pensión que usted recibe, la inversión que usted hace, ya con estos montos, pues es cuestión de recuperarla en meses. Esto de verdad que es algo muy bueno. Yo sé que hay muchas personas que pues desafortunadamente pues no se tiene la posibilidad de poder cotizar 4.8 años con el topado. Lo sé, y es una situación que todos quisiéramos poder tener esa oportunidad, pero hay muchas personas que sí la tienen. Entonces, para esas personas que sí la tienen, hay que ver qué posibilidades o qué opciones tienen de acuerdo al número de semanas que puedan lograr tener, qué posibilidad de pensión puedan tener. Y para todos los que de alguna manera no se tiene la posibilidad de cotizar 4.8 años con un salario topado, pues puede haber la posibilidad de cotizar no 5 años o 4.8 años, sino 4, 3, 2, 1, que saben que siempre generamos esos gráficos para que también ustedes o todos los que estén en cualquier situación puedan ubicar cuáles son las opciones que puedan tener al cotizar modalidad 40. Entonces, este es el gráfico de 4.8 años, pero saben que vamos a ver incluso, yo creo que el siguiente va a ser el de 1 año, 2 años, ¿verdad? 4 años, para que ustedes también tengan la información de las opciones que ustedes puedan tener cotizando con modalidad 40. Aquí vamos a ubicar, pues tal vez desde 600 semanas, ¿verdad? Para que ustedes se puedan ubicar y vean estas opciones. Modalidad 40 es una excelente inversión y solo tienen la oportunidad de cotizar y de tener estos beneficios las personas que están en este proceso de pensión. Todos ustedes que están en este proceso de pensión, dependiendo de su situación particular, por supuesto, es por eso que siempre les recomiendo que realicen su planeación de pensión para que ustedes se analicen su situación particular con todos los factores con los que ustedes cuentan y que se vean las posibilidades reales para cada uno de ustedes.
y siempre les recomiendo que realicen su planeación con quien ustedes decidan, pero es una herramienta muy importante. No es un gasto, es una inversión y de verdad que sí les recomiendo que realicen su planeación si están en este proceso de pensión. Nosotros con mucho gusto se las podemos realizar, ¿verdad? Nos pueden contactar, nuestros datos de contacto siempre aparecen al final de nuestro tutorial o en la parte inferior de nuestro tutorial, que es el número de WhatsApp, es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Entonces, en estos dos medios de contacto, ustedes pueden tener la información sobre nuestras asesorías, que pueden ser telefónicas, videoconferencia, presenciales. Estamos en la Ciudad de México y nos pueden contactar directamente. Yo los atiendo en cada una de las asesorías que ustedes contraten. O también, bueno, pues si quieren una consulta para no nada más para la planeación, sino también para aclarar dudas, para establecer su estrategia, analizando la situación particular de cada uno. Pues bueno, espero que les sea de utilidad. Les vamos a poner la parte final para que también la vean. Que ustedes les sea de utilidad, que lo compartan con todas las personas que ustedes crean que les puede ayudar porque están en este proceso de pensión. Se los vamos a agradecer mucho y se los agradecemos mucho porque hay muchísimas personas que nos contactan ya por recomendación de alguno de ustedes y les agradecemos de verdad su preferencia de tantos lugares, de toda la República Mexicana, de tantas otras ciudades del mundo. Es impresionante, como siempre se los digo, saber que nuestros mexicanos, que algunos de nuestros mexicanos están en un país ahí sí, tan lejano, ¿verdad? Pero que están ahí con la consigna de mejorar su vida y la de su familia. Y eso es un motivo de orgullo para todos nosotros porque pues sabemos que la vida no es fácil y sobre todo a veces en otros lugares y sin embargo ahí están trabajando duramente y igual que nuestros mexicanos aquí en México, ¿verdad? Que todos nosotros que tenemos que trabajar mucho y que pues somos muy trabajadores los mexicanos, ¿verdad? Yo creo que realmente siempre he creído eso, que somos muy trabajadores, que somos personas muy luchonas, muy siempre tratando de avanzar y de lograr cosas buenas. Y eso pues nos enorgullece mucho a todos nosotros. Pues muchísimas gracias por su atención. Si les gustó el video, es muy importante que le den like, es muy importante que se suscriban. Agradezco muchísimo a todas las personas que toman la atención de suscribirse y sé que muchos de ustedes nos ven y a veces no se suscriben, entonces nos ayuda mucho para que se difunda este tutorial, que el objetivo es que tengan una herramienta más para poder lograr la mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Y pues estamos en un próximo video, ¿verdad? Con nueva información, que tenemos mucha información muy importante. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que hablamos de que la recuperación es rapidísima por el monto o en este, tenemos un video que próximamente quiero de verdad que escuchen y que vean, que es el de pues la pensión como un ingreso pasivo. Pero tal vez ustedes por el nombre pasivo digan, no, pues no, como que pasivo siempre lo relacionamos con algo que no vale la pena. No, en este caso, el nombre de ingreso pasivo se le da precisamente porque son esos ingresos que la gente emprendedora, que los grandes empresarios, que la gente rica busca estos ingresos pasivos. Y lo van a ver en ese tutorial que les recomiendo mucho que en cuanto lo vean, escúchenlo detenidamente porque es información muy importante. Entonces, la pensión como un ingreso pasivo va a ser una de las pláticas que de verdad yo quiero que todos ustedes escuchen. Y bueno, para terminar,
Únicamente yo les quiero comentar algo, como siempre comentamos, alguna reflexión, alguna frase, alguna dinámica. En alguna ocasión, en algún tutorial, yo les leí una frase larga sobre el aprender a decir no, para no a ciertas personas, no a ciertas situaciones, para darnos nosotros prioridad, no para decirnos sí a nuestras prioridades. Esa es la reflexión de este momento, de que a veces, o hemos comentado decir no, pero decimos, bueno, vamos a decir no para qué. Y el no es para decirnos sí a nuestras prioridades, a lo importante para nosotros. A veces decimos sí para dar tiempo a otra persona, sí para ayudar, sí para pues atender situaciones que le afectan a la otra persona. Y es bueno, y siempre yo se los he comentado, que el estar en grupo, el ayudarnos, el apoyarnos, es muy bueno, y sobre todo en la familia. Pero en este caso particular es a veces decir no cuando está comprometida nuestro tiempo que necesitamos para nosotros, la atención que necesitamos también para nosotros. Hemos hablado de que si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a otros a estar bien, a nuestra familia, que es lo que más queremos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Hay que estar nosotros bien para poder ayudar a los demás, y en este caso lo principal también es darnos tiempo a nosotros, darnos ese tiempo, o darnos ese permiso para tener actividades que nos den satisfacción a nosotros, que nos realicen a nosotros. Y ahí está enfocado esta idea de a veces hay que aprender a decir no, porque compromete nuestro tiempo que es para nosotros. Siempre vamos a tener tiempo para otras personas, para otras actividades, pero no comprometiendo el tiempo que debemos darnos a nosotros mismos, las actividades que queremos hacer para nosotros mismos, los apapachos que hemos hablado que necesitamos darnos a nosotros mismos. Entonces, ese es el enfoque de este no, que no comprometa nuestro sí para nosotros, nuestro tiempo para nosotros, nuestras actividades para nosotros. Entonces, ese es el enfoque. Analicen, piensen cuál es la actividad o el tiempo que requieren para ustedes, y de ahí en adelante, si tenemos el tiempo, y no es el tiempo que nos sobre, no, es el tiempo que vamos a designar también para otras personas, para otras situaciones, pero el tiempo más que debemos de comprometer más es el nuestro, el para nosotros, para nuestra el nuestro estar bien. Entonces, ese es el mensaje de esta plática. De verdad que se los digo con todo cariño y con de verdad la conciencia de que esto funciona. He tenido la fortuna durante muchísimos años en la vida de ver los resultados de estas prácticas. Es por eso que se los comento, y me gustaría que lo hicieran para que ustedes prueben y vean los resultados buenos de todo esto que platicamos. Pues muchísimas gracias por su atención, y nos estamos viendo en una próxima plática, primero Dios, ¿verdad? Pues entonces estamos en contacto. Hasta luego.